Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en una nueva opinión postpartido, nuevo video en nuestro canal de YouTube. Te pido que te suscribas, dale, por favor, es un clic, no cuesta nada, es muy sencillo. Y le quiero agradecer como siempre, de corazón, a toda esa gente que se suma a este espacio y que apoya cada contenido que hacemos. Y ha ganado el Arsenal. Victoria por 2-1 frente a Wolverhampton. Partido de la fecha número 16 de la Premier League 2025-2026. Un Arsenal que venía de ganar en la Champions, pero había perdido en su última presentación liguera ante el Aston Villa. Y que tenía un gran compromiso y la obligación de ganar en este fin de semana, porque se enfrentaba al peor equipo del campeonato, al último de la tabla. Y el partido fue más complicado de lo que pensábamos. Un Arsenal que en el primer tiempo generó algunas chances, pero no registró tiros al arco en esa primera mitad. Para colmo, la lesión de Ben White, otra nota negativa con respecto a los problemas físicos. Pero en el segundo tiempo el equipo mejoró, sobre todo con algunos cambios, el ingreso de Odegaard, de Trossard, también entró Mikel Merino, empezamos a generar más peligro y logramos la apertura del marcador a partir de un tiro de esquina de Bukayo Saka que casi se mete olímpico, terminó pegando en la cabeza de Johnston, el arquero de Wolverhampton, que metió la pelota dentro de forma involuntaria, y el 1-0 para un Arsenal que parecía que iba encaminado a una victoria ajustada, pero en los minutos finales perdió la pelota, se replegó demasiado, no tuvo la intensidad correcta para recuperarla y el Wolverhampton que metió un gol en tiempo de descuento. Parecía que iba a ser empate, que íbamos a perder puntos, la verdad que era un empate totalmente inesperado por lo que había sido el desarrollo del partido y afortunadamente llegó el segundo gol en el último suspiro, otra vez en los pies de Bukayo Saka con un muy buen centro y otro gol en contra. El Arsenal que termina ganando este partido más por fortuna que por argumentos futbolísticos y un triunfo que trae alivio después de lo que fue un rendimiento que dejó algunas dudas, sobre todo ese final donde Wolverhampton fue protagonista. Lo realmente importante es que el equipo logró 3 puntos claves para afianzarse en lo más alto de la tabla de posiciones, para volver a ganar en la Premier tras la derrota en Villa Park y para meterle presión a Manchester City y Aston Villa que juegan este domingo. Y ahora el Arsenal tendrá una semana de descanso hasta su próximo partido, que será como visitante ante Everton, en un cierre de año en el que todavía quedan varios compromisos y en un punto de la temporada que sabemos que es crítico. El equipo muestra algunos síntomas de cansancio, lo importante es que los resultados son positivos y las mejoras seguramente lleguen para la etapa decisiva de una campaña donde el Arsenal tiene grandísimas aspiraciones y donde la posibilidad de ganar títulos sigue tan latente como al principio y estamos encaminadísimos para pelear por los trofeos. El Arsenal que llegaba a este partido después de su victoria ante Brujas en Bélgica, un partido como visitante en la Champions League, sabemos que es la competición más exigente de todas en Europa, partidos siempre muy complicados, de hecho, por ejemplo, Barcelona había empatado en su visita al Brujas, el Arsenal que ganó 3-0 con un golazo espectacular de Madueque que abrió el partido y después de a poco fue desgastando un rival que terminó muy frustrado y el conjunto de Arteta que logró un triunfo clave para sostener su récord impoluto a nivel europeo, pleno de victorias para el Arsenal en la Champions, puntaje ideal, pero después de lo que había sido la derrota ante Aston Villa. Por eso era muy importante ganar este partido ante Wolverhampton y el Arsenal tenía esa presión de tener que sí o sí quedarse con los 3 puntos porque de los últimos 5 partidos en la liga inglesa, el Arsenal solamente había ganado 2. Entonces, el equipo de Mikel Arteta, que estaba un poco en el debe a nivel doméstico, y afrontaba este partido ante Wolverhampton, que llegaba como último en la tabla, solamente 2 puntos cosechados en 15 partidos, y estos 2 puntos que fueron con empates, uno ante Tottenham, otro ante Brighton, en fechas consecutivas, pero con una racha de 8 derrotas consecutivas.
4 de ellas bajo el mandato de Rob Edwards, que se hizo cargo del equipo como reemplazante de Vítor Pereira, quien fue el entrenador despedido después de muy malos resultados y en uno de los peores comienzos de la historia de la liga inglesa. El Wolverhampton, que venía de perder 4-1 ante Manchester United, pero encaraba este partido ante el líder de visitante, intentando complicar a un equipo del Arsenal que se presentaba con un once titular muy competitivo, obviamente con bajas, porque sabemos que hay varios jugadores en la enfermería. Gabriel Magalhaes sigue sin poder estar con el equipo, todavía tiene mucho tiempo para volver, al igual que Havertz, que todavía no se recupera, incluso sufrió un contratiempo en su recuperación y todavía está lejano su regreso. Mosquera, una baja sensible también. Douman, que sufrió una lesión recientemente, pero como digo, un once titular del Arsenal con varios regresos. Y salió el Arsenal a jugar con Ray en el arco, White en el lateral derecho, Timber como central diestro, Saliba ubicado como central zurdo, Saliba que regresaba al equipo después de varios partidos de baja, y Pierre Hincapié en el lateral izquierdo. Una defensa que a priori parecía que iba a tener a Saliba e Hincapié como centrales y a Timber a la izquierda, pero en realidad se posicionó White de lateral derecho, Timber de primer central, Saliba acompañándolo como central zurdo y Piero Hincapié al lateral. En el medio campo, Subimendi, que no falta nunca, juega siempre. Declan Rice haciendo su regreso, de hecho ni siquiera viajó con el equipo a Bélgica para jugar ante Brujas. Y por delante de este doble pivot estaba Bukayo Saka a la derecha, Eberechi ese de enlace y Martinelli a la izquierda con Gyökeres como punta de lanza, como centro delantero. En el banco de suplentes esperaban Odegaard, Trossard, Jesús, un banco de suplentes bastante nutrido para un Arsenal que empieza a recuperar soldados, empieza a recuperar jugadores y empieza a tener a sus mejores hombres disponibles. Y el Arsenal que empezó posicionándose con una especie de 3-3-1-3 con pelota al comienzo del partido, con Ben White incorporándose un poco más a la línea de volantes, Timber volcándose un poquito más a la derecha, formando una línea de 3 con Saliba en el centro y con Hincapié a la izquierda, White, Subimendi y Rice, por delante de ellos Eberechi S y los tres puntas Saka, Gyökeres y Martinelli. Un poco ese era el esquema, la configuración de un Arsenal al momento de tener la pelota. En la pérdida era más un 4-4-2 con un bloque medio, con Eberechi S y Gyökeres como los hombres más adelantados. Y el Arsenal que no mostraba ningún tipo de apuro en ese arranque del partido, tratando de construir juego, ¿no?, de forma paciente, con calma, ante un Wolverhampton extremadamente defensivo. El planteo de Rob Edwards prácticamente que era intentar anular todos los caminos para que el Arsenal pueda generar peligro. Y fue un monólogo del Arsenal desde el inicio del juego. La primera jugada de peligro fue un cabezazo de Timber tras un centro de Saka de la derecha. Timber que estaba en el área después de un balón detenido, cabeció desviado. Y en ese sentido, el Arsenal fue muy dominante en el partido. Quizás lo que le faltó al equipo en el primer tiempo, sobre todo, fue frescura, fue claridad y cierta verticalidad, aunque el equipo iba para adelante, sobre todo jugando la pelota hacia afuera, ¿no? Para Saka, para Martinelli, el uno contra uno de Saka con Ben White haciendo ese overlapping, ¿no? Haciendo esas proyecciones, era de lo más peligroso que podía ofrecer el equipo, pero la verdad que faltaba ese toque final. De hecho, Arteta habló en la conferencia de prensa después del partido y dijo, no le acertábamos a la camiseta correcta, a los colores indicados, como que el equipo fallaba en ese último pase. Y creo que eso era un poco lo que le faltaba a un Arsenal que tenía casi un 70% de posesión de la pelota en los primeros 25-30 minutos, pero solamente había generado dos intentos, nada muy peligroso. De hecho, el intento más peligroso, la chance más clara del primer tiempo fue para Wolverhampton, un contraataque de Wang Hee-chan corriendo a campo abierto,
sin ningún defensor del Arsenal por delante, todos retrocediendo a toda velocidad, pero Wang Hee-chan corriendo para irse mano a mano con Raya, pateó cruzado, Timber que llegó justito a desacomodarlo antes de que ejecute el tiro, por eso no pateó tan cómodo, y la respuesta de Raya fue muy sólida, prácticamente que contuvo la pelota volcándose abajo y sin dar un rebote muy largo. Raya que respondió de manera muy sólida a esa chance clara del Wolverhampton que le generó un problema al Arsenal más allá de ser una acción de peligro, porque en ese retroceso se vio a Ben White que sintió una molestia, sintió un pinchazo y terminó pidiendo el cambio. Benny Blanco que no pudo continuar en la cancha, otro problema físico para un jugador del Arsenal. Estamos sufriendo bastantes este tipo de problemas. De todas formas, considero que es algo que le pasa a todos los equipos. De hecho, en esta misma jornada, por ejemplo, en cancha de Chelsea, Dewberry Hall tuvo que pedir el cambio en el primer tiempo y entró Charlie Alcaraz en el Everton. O en cancha de Liverpool, en Anfield, también Joe Gómez pidió el cambio en el primer tiempo y entró Salah, pasó Szoboszlai al lateral derecho, por citar algunos ejemplos de otros equipos que también tienen problemas físicos porque en este punto de la temporada los calendarios son realmente muy exigentes. Diciembre y enero son meses de muchísimos partidos en Inglaterra porque los equipos, sobre todo los que compiten en Europa, también tienen que afrontar las copas y se hace la verdad que bastante complicado para jugadores que prácticamente ni pueden entrenar, solo tienen que dedicar a recuperarse. Bueno, en este caso Ben White, que venía encadenando una buena racha de partidos seguidos, sintió una molestia en los isquiotibiales, el famoso hamstring, que tanto nos afectó la temporada pasada. Bueno, en este caso vuelve a ser un problema en Ben White, que le dejó su lugar en la cancha a Lewis Kelly y ahí cambió de vuelta la línea defensiva del Arsenal. Lewis Kelly que se posicionó naturalmente como lateral izquierdo, Timber que estaba jugando de primer marcador central, de central diestro, tuvo que correrse al lateral. La pareja de centrales quedó configurada con Saliba y Piero Hincapié como dupla de zagueros. Y el Arsenal que no generó muchas más chances en ese primer tiempo. Un córner al segundo palo, muy pasado. Martinelli que estaba completamente solo, pero cabeció muy mal. La verdad que el gesto técnico fue pésimo, medio que encogió la cabeza, el remate que salió muy desviado. Y el Arsenal que terminó con varios minutos de posesión prolongada, tenía la pelota, pero le faltaba encontrar ventajas. El equipo no podía generar ventajas, tampoco en el juego aéreo causaba tanto peligro. Eran esas fallas, ¿no? En los metros finales, como digo, un equipo falto de frescura. Y de hecho, Wolverhampton en el cierre del primer tiempo tuvo otra chance que llevó peligro al arco de Raya, que fue un gran cierre espectacular de Pierre Hincapié, que se había rebalado en primera instancia perdió un poco el equilibrio, se cayó al piso, pero se repuso rápidamente y cuando Stan Larsen quiso patear al arco, Piero ya estaba ahí presto para bloquear el remate y se terminó así una primera mitad bastante deslucida. El equipo la verdad que no dejó una buena versión, entendiendo un poco el contexto, ¿no? Sabiendo que estaba la presión de tener que ganarle al último sí o sí, porque vos tenés que demostrar que sos el puntero, jugás contra el peor equipo del campeonato, que vino a defenderse y a bloquear cualquier tipo de ventaja que podía tener el Arsenal y un Arsenal desgastado, cansado, todas cosas que influyen porque los futbolistas son personas, más allá de la jerarquía que tienen los jugadores, no dejan de ser personas que atraviesan sus propios problemas y teníamos algunos jugadores como Saliba o como Rice que regresaban de lesiones, entonces no están al máximo, Gyökeres tampoco está al máximo. Bueno, en definitiva, un Arsenal que en ese primer tiempo no pateó tiros al arco, no registró tiros al arco. De 6 intentos que tuvo, ninguno fue al arco. Primera vez en un primer tiempo de la Premier que el equipo de Arteta se va al descanso sin acertar a los 3 palos. Así que algo preocupante el cierre de esa primera mitad. Pero el segundo tiempo vimos un equipo que empezó a mostrar una mejor cara, otra actitud, ya obviamente la urgencia de que los minutos iban pasando y que había que ganar el partido.
Si el Arsenal no convertía un gol rápido, el partido se le iba a ir complicando, era algo natural. Martinelli en ese duelo con Doherty perdía porque le cometían falta o no lograba superarlo, pero en ese arranque del segundo tiempo hace una muy buena jugada, gira, lo elude, se mete al área con pelota dominada y patea cruzado. La pelota que se va muy cerca, definió casi sin ángulo, pero fue un muy buen intento de Martinelli. Y al minuto 55-56, habían pasado 10 minutos del inicio del segundo tiempo, Arteta empezó a mover fichas, porque se daba cuenta que su equipo necesitaba variantes, que el Wolverhampton se sentía cada vez más cómodo en esa defensa bien replegada y con alguna aventura ofensiva, ya sea con Juan Hichan o con Stan Larsen, como que iban alternándose una vez cada uno a quien le quedaba la pelota más adelante, y Arteta dijo, vamos a mover el equipo, hizo cambios, me parecieron cambios positivos, sacó a Subimendi, que obviamente está sobreexigido, está cansado y sobraba en la cancha porque Wolverhampton estaba completamente replegado, así que puso a Odegaard a tratar de mover la pelota en la base, encontrar variantes con los pases, con las gambetas, a tratar de ver esos pases que nadie ve. Entró Leandro Trossard, que entró a reemplazar a Martinelli. Trossard, que de la banda izquierda no es un extremo tan veloz, pero es un extremo muy talentoso y tiene, ¿no?, también esa capacidad de ver pases que nadie ve. Puede también recurrir a la gambeta como recurso para tratar de abrir las defensas. Buena lectura y obviamente un Trossard que también está regresando de lesiones, por eso no está a tope físicamente. Se lo guardó para el segundo tiempo, ingresó muy bien y entró Mikel Merino en lugar de Berechi S. Un Berechi S que no aportó prácticamente nada. Sabemos que Berechi en estas defensas cerradas no se siente cómodo. Él estaba acostumbrado en Crystal Palace a jugar con otros espacios, con otra dinámica, y cuando los rivales se repliegan, la verdad que no encuentra espacios para tratar de desequilibrar. No tuvo tantas intervenciones. En el primer tiempo tuvo alguna que otra gambeta interesante, se involucró en alguna jugada de peligro, pero era momento de meter a Merino para cargar el área, para tratar de aprovechar la pegada que tiene Merino, que está rindiendo muy bien como número 9, e ingresó como delantero defensivo, como lo definió Arteta alguna vez, es decir, cargar el área, ir a definir, pero también retroceder al momento de tener que hacerlo si es que Wolverhampton lograba salir del hostigamiento de un Arsenal que estaba instalado en campo rival y jugó prácticamente todo el partido instalado en campo rival, pero no lograba tener esas chances claras. Vendría después una polémica en el partido, una falta durísima de Wang Hichan sobre Lewis Kelly, fue muy fuerte, le agarró el tobillo, hubo una revisión del VAR por posible roja, el árbitro Rob Jones, que sacó recién ahí la primera amarilla del partido, y finalmente no pasó a una segunda instancia. El árbitro no fue a revisar la jugada del monitor del VAR. Para mí hubiera sido bien que el árbitro vaya a ver la jugada del monitor, pero solamente la analizó el VAR a distancia y terminaron definiendo que era solamente amarilla, así que ni siquiera lo llamaron al árbitro. Ahí el Arsenal, que encontró también algunas chances de peligro de mayor calidad, un cabezazo de Gyökeres que sale desviado, un tiro libre de Declan Rice que pateó desde la puerta del área, vibras del partido con Real Madrid, cuando Rice acomoda la pelota en el Emirates y es un tiro libre que puede ejecutarse directo. Todos soñamos con volver a verlo convertir un gol espectacular como aquella jornada de cuartos de final de Champions la temporada pasada, pero el remate salió muy cerquita del travesaño, la llega a tocar el arquero Johnstones, que después tapó una pelota espectacular ante Rice, un muy buen tiro de media distancia, Rice que tuvo tiempo y espacio para preparar el remate, pateó cruzado y Johnston que tapó la pelota de manera espectacular. Parecía que el Arsenal no iba a encontrar los caminos para el gol, hasta que en un tiro de esquina desde el sector derecho, Bukayo Saka acomodó la pelota, metió el centro al segundo palo, la pelota que se iba metiendo, pegó en el poste, pegó en la cabeza de Johnstones y entró al arco. Gol del Arsenal, casi olímpico de Saka, pero cuenta como gol en propia puerta de Johnstone. Y bueno, la pelota parada abriendo partidos para el Arsenal, sobre todo partidos donde los equipos proponen bloques bajos que son muy difíciles de romper, y un Arsenal que sigue aprovechando este recurso.
que es bastante eficiente. Volvió a aparecer la pelota parada. Enhorabuena en un partido complicado que el balón detenido haya sido la herramienta y el recurso para poder romper el cero. Porque la verdad que al equipo le faltaban argumentos y frescura para tratar de convertir goles. Por suerte, Saka ejecutó un córner muy efectivo. Lo hizo de manera espectacular. Casi fue olímpico. Terminó siendo en contra. Gol de Johnstone. 1-0 el Arsenal en ese segundo tiempo. Y a partir de ahí el partido se abrió un poco, cambió la vibra. Obviamente el Arsenal ya mucho más cómodo, habiendo logrado la ventaja, un Wolverhampton que tenía que animarse un poco más. Y hay un buen intento de Gyökeres, quizás lo mejor que hizo Gyökeres en un partido flojo, en un partido muy flojo porque perdió varios duelos, no estuvo bien a la hora de conectar con el equipo. Fue una jugada en la que Trossard, desde la banda izquierda, mete una pelota pinchada, esos pases exquisitos que tiene Trossard a puro talento, a pura visión. Y Gyökeres, que recibió la pelota de espaldas, le giró al marcador utilizando bien su cuerpo y pateó fuerte cruzado. El tiro se fue muy cerquita de uno de los postes, una chance más de peligro. Y Gyökeres, que se generó esa única jugada y creo que fue un partido malo de Gyökeres. La verdad que está un poco en el debe Gyökeres, esperamos un poco más de él. Entiendo que viene de una lesión, que eso no es positivo porque lo interrumpió en su dinámica de partidos y eso le quita conexión con el equipo. También para un delantero que utiliza mucho su físico y que hace de su físico uno de los principales argumentos de su estilo de juego, cuando venís de una lesión, evidentemente te está faltando algo importante, ¿no? Siento que a Gyökeres le falta esa fuerza, esa velocidad que traía en el arranque de temporada y entonces la verdad que en este partido con una defensa muy cerrada se vio encerrado, no pudo conectar con el equipo y jugó un mal partido. Todos esperábamos que ante un rival débil Gyökeres pueda sumar goles, pero bueno, hay que tomar lo que fue y terminó siendo reemplazado. Jugó 70 minutos, los últimos 20 minutos para Gabriel Jesús, que mostró cosas bastante interesantes. Ya las había mostrado entre semana en Bélgica. Un ingreso positivo de Gabriel Jesús que tiene esos toques. Es un jugador especial, Gabriel Jesús. Si su físico lo acompañara, si él realmente estuviera a tope física y mentalmente, sería un jugador espectacular. Estaría creo que al nivel de Ronaldo Nazario. Porque es gambeteador, porque tiene calidad, porque tiene un talento increíble y lo demuestra, ¿no? Con pequeños detalles. Quizás a veces finge faltas o tiene algunas cosas que podría corregir o no sé si se va a quitar esos vicios porque ya es un jugador de 28 años, pero su talento es innegable, así que bien que empecemos a recuperar a Gabriel Jesús porque puede ser una carta importante para el Arsenal, sobre todo de aquí al cierre de temporada en la segunda mitad de la campaña. Y el Arsenal que cerraba el partido, digamos, cerraba ese segundo tiempo con 84% de posición de la pelota, la verdad que dominador total del juego, 9 intentos en esa segunda etapa y estaba encaminado el triunfo. Parecía que era un triunfo ajustado, pero parecía que iba a ser un triunfo sencillo. Muy superiores, ¿no? Mejores que en el primer tiempo, que la verdad que el primer tiempo sí había sido flojo. Y el Wolves que empezó a tener la pelota. El equipo de Mikel Arteta que perdió contundencia, perdió compostura, empezó a lucir cansado creo que en algún punto hasta relajado, entre comillas, no relajado de sobrar el partido, pero sí con cierta relajación de decir, bueno, que esto ya termine de una vez, que termine este partido contra el último, así ya nos quedamos con los 3 puntos, después vienen días de descanso, el próximo partido está bastante lejos, creo que esa era un poco la mentalidad y el Wolves que se animaba porque tenía la pelota y porque tenía espacios y porque el Arsenal se replegó mucho, o sea, empezó a defender muy cerca de raya y empezó a defender de forma pasiva. No existía esa intensidad para tratar de recuperar. Había obviamente intenciones de no sufrir demasiado, pero creo que inconscientemente había como un instinto de supervivencia de, bueno, aguantemos estos minutos que este partido ya termina. Y en una de esas jugadas Wolverhampton consigue
el gol del empate. Mateus Mané, que recibe la pelota en la frontal del área, un jugador de 18 años del Wolverhampton que ingresó en el segundo tiempo, tiene la pelota en la frontal del área, no sé si tira al centro, no sé si le pega al arco, pero metió la pelota para adelante y un delantero ideal para encontrarse con la pelota en ese punto es el nigeriano Aroko Dare, el delantero nigeriano que mide casi 2 metros, 1,97, pesa casi 100 kilos, 99 kilos, 8, estaba en el corazón del área, Aroko Dare, marcado por Piero Hincapié, y cuando vio venir la pelota, cabeció directo al gol. El gol más fácil de su vida, su primer gol en la Premier League, y el Wolverhampton que empataba el partido en tiempo de descuento prácticamente. Era un golpe durísimo para el Arsenal en ese punto del partido, porque Wolverhampton, salvo la jugada de Wang Hee-chan en el primer tiempo, ni siquiera se había cruzado la mitad de la cancha. No había generado prácticamente nada. Y conseguía ese gol del empate en minutos finales. Era un shock para el equipo de Mikel Arteta. Y la verdad que la sensación de que el equipo se había complicado el partido de forma innecesaria. Obviamente, tratando de dar su mejor versión en un contexto bastante tenso. La verdad que el público en el Emirates igual alentó bastante. No es que había murmullo, no es que el clima se veía malo, pero los jugadores estaban notablemente cansados. Y obviamente querían que el partido termine. Pero Wolverhampton conseguía el gol del empate. La verdad, increíble. Fue desconcertante. Por fortuna, a la siguiente jugada, el equipo agarró, fue con valentía hacia adelante. Bukayo Saka, que se hizo cargo, agarró la pelota en la banda derecha, metió un centro espectacular. Fue Gabriel Jesús a la disputa y Mosquera, el defensor colombiano, que termina convirtiendo un gol en contra. La pelota que le pega en la cara y se mete adentro del arco. Gol del Arsenal 2-1 en la última jugada del partido, en el último suspiro. Se gritó de manera muy efusiva en el Emirates, los jugadores también celebrando mucho el gol. Fueron 2 goles en contra. La verdad, tuvimos suerte, tuvimos fortuna, una suerte que no nos acompaña demasiado, alguna vez nos tenía que tocar, y un partido que se complicó por momentos, parecía que íbamos a perder puntos, iba a ser, la verdad que un contexto muy, muy complicado de afrontar si perdíamos puntos contra el último del campeonato, pero ganamos. Triunfo en el último minuto, en la última jugada, y eso es lo que realmente importa. Y así se cierra un partido donde el Arsenal logra 3 puntos de oro, 3 puntos muy importantes, que debería haber sido un trámite más placentero, debería haber sido un trámite mucho más tranquilo. Y el equipo, la verdad que tuvo esa postura dominante. El primer tiempo no generó chances de calidad, le faltó, como decimos, esa claridad en los últimos metros, le faltó frescura y le faltó ser un poco más clínico. Y todos queremos que el Arsenal sea ese equipo avasallante, sobre todo ante el peor equipo del campeonato. Esperábamos ver un Arsenal que pase por arriba al Wolverhampton, que le convierta goles, jugar a alto nivel, pero también hay que entender que veníamos de un trajín de partidos muy exigentes, que los jugadores están batallando con cuestiones físicas, jugadores que no se recuperan y tenés que obligar a jugadores a que regresen antes de tiempo. Hoy Saliba jugó 90 minutos y no es lo más recomendable para un jugador que viene de una lesión de tobillo. Y tuvo que salir Ben White, tuvo que cambiar la defensa. Son todos contratiempos que obviamente hacen un poco al desarrollo de los partidos y obviamente también hay cierto mérito para Wolverhampton, ¿no? Que plantó un bloque bajo y que hizo su mayor esfuerzo por salir en todas las portadas de los diarios, pero también hay que decir que el Arsenal se quedó un poco corto en algunos aspectos del juego. En definitiva, creo que es un punto crítico de la temporada donde cuesta bastante todo, porque la exigencia viene siendo muy alta desde hace varios meses. Y el Arsenal atravesó partidos realmente complicados y ganó partidos importantes y está puntero en la Champions y está puntero en la Premier y este equipo tiene aspiraciones a pelear por todo y eso no es gratis, no es fácil.
No es que el jugador de fútbol del Arsenal, por tener jerarquía, tiene que pasar a todos por encima. Eso sería lo ideal. Pero también estamos compitiendo en la Premier League, que es la liga más emocional y más competitiva y más difícil de todas. Estamos compitiendo en la Champions, que es la máxima competición de clubes de Europa. Y por más que el Brujas sea un equipo menor al nuestro, tuvimos que ir a Bélgica a ganar el partido, a demostrar que somos mejores que el rival. Y hay que demostrarlo cada 3 días. El nivel de desgaste físico y mental de este equipo es muy alto. Entonces, hay que ser un poco comprensivos. Obviamente, queremos ver un Arsenal que sea elegante, brutal. Siempre decimos, ese es el ideal. Pero también hay que ver la realidad. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué clase de equipo tenemos? ¿Cuántas bajas tenemos? ¿Qué jugadores están regresando? ¿Qué momento atraviesa cada jugador? Bueno, son muchos factores y muchos condimentos lo que entra en el juego y hay que considerarlos. Hay que tratar de entender a este equipo y apoyarlo desde ese lugar. Y sabemos que internamente no es que les da lo mismo a los jugadores, al cuerpo técnico, esta actuación. De hecho, hay una declaración de Mikel Arteta en la conferencia post partido que refleja muy bien cómo se toma esta victoria. Dice Arteta, la actitud defensiva de los minutos finales fue horrible. No está ni cerca de los estándares que se requieren en la Premier League. Estamos aliviados, pero debemos mejorar en ese sentido, dijo Arteta. Así que evidentemente está el trabajo haciéndose, el equipo quiere mejorar e intenta hacerlo. A nosotros lo que nos tiene que dar tranquilidad es que este grupo de jugadores nos representa, tenemos un grandísimo plantel, tenemos un entrenador que está atento a todas las cuestiones, que en los partidos busca variantes, que hizo buenos cambios en el segundo tiempo, de hecho hizo cambios relativamente tempranos, algo que también se le critica, pero en el minuto 55 ya entró Odegaard, entró Merino, entró Trossard. Bueno, victoria al fin. Una victoria que trae alivio por cómo se dio todo, porque parecía que íbamos a perder puntos y tuvimos por una vez y afortunadamente a la suerte de nuestro lado. Gracias a Dios se adelantó la Navidad y tuvimos nuestro regalo. Bueno, ganamos el partido que había que ganar. No se podía dejar puntos en este partido ante Wolverhampton y el equipo cumplió. Obviamente hay que mejorar, seguramente que sí. Pero hay que valorar también que hayamos ganado porque la Premier no te da respiro. Y ahora hay que ver qué pasa con el Manchester City. Juega ante Crystal Palace este domingo como visitante. Es un partido difícil. Y vamos a ver qué pasa también con Aston Villa, el Villa que tiene que visitar al West Ham en el Estadio Olímpico de Londres. Por el momento, el Arsenal líder con 36 puntos, 5 puntos por delante del City que tiene 31 y 6 puntos por delante del Aston Villa de Unai Emery. Un Arsenal que en este momento está 8 puntos por delante del Chelsea, un Chelsea que en esta jornada le ganó al Everton. También ganó Liverpool, que está a 10 puntos del Arsenal. Bueno, así están las cosas en la Premier League, la liga más complicada del mundo, una liga que tiene un ritmo vertiginoso, donde los equipos fluctúan en la tabla de posiciones, menos el Arsenal, que está puntero y que sigue en lo más alto. Y eso es lo realmente importante. Hay que apuntar a llegar a los meses decisivos con la frescura y con el funcionamiento aceitado, que es algo que nos falta ahora. Pero ahora lo importante es ganar y seguir ganando confianza. Me parece que el equipo con estos triunfos gana confianza y ahora puede tomarse algunos días de descanso. Va a haber 2 días de descanso para los jugadores donde van a poder resetearse, donde van a poder parar un poco este ritmo frenético que propone el fútbol mundial y después empezar a preparar poco a poco el partido con Everton. Un Everton que perdió ante Chelsea en Stamford Bridge, pero que de local va a querer hacerse fuerte y el Arsenal visita por primera vez en la historia el Hill Dickinson Stadium, el nuevo estadio del Everton que reemplazó a Goodison Park. Después del partido con Everton se vendrá el duelo ante Crystal Palace por la Carabao Cup, por la Copa de la Liga, el Arsenal que juega de local ante el Palace por los cuartos de final, partido de eliminación directa y si el Arsenal gana ya se mete en las semifinales, ojalá que así sea, las semifinales se jugarán el próximo año
Y después, para cerrar el año, los partidos que quedan en diciembre son contra Brighton, como local, un Brighton que perdió frente a Liverpool este sábado. Y cerramos el año frente al Aston Villa, como local en la Premier League. Ahí yo quiero revancha. Ahí yo le quiero ganar al equipo de Unai Emery después de la dolorosa caída en el último minuto que sufrimos hace un par de fin de semanas. Es momento de tomarse revancha. Y acá estaremos, para analizar todos los partidos, para analizar todo lo que suceda y con ustedes del otro lado que acompañan, que suman, que comentan y que siguen este contenido. Así que muchísimas gracias. Les pido que si no lo hicieron al principio, se suscriban al canal, que es un clic, dale, no cuesta nada, es ahora. Movés el cursor y apretás un clic. De paso, activá la campanita, así sabés cuando subimos video al instante. También ponele pulgar arriba, que ayuda para que el contenido circule mejor, alimentás tu algoritmo, bueno, todas esas cosas que dicen los gurús de esta plataforma que se llama YouTube. Y si tenés ganas, deja un comentario. Pero deja un comentario desde un lugar constructivo. Obviamente a muchos no nos gustó la actuación del equipo hoy, pero lo importante es que ganamos. Seamos comprensivos con el equipo. Que ser hinchas de fútbol no nos habilite a decir barbaridades, a insultar, a destilar enojo, a destilar odio. No tiene que ser el motivo. Si uno ama a su equipo, si uno realmente siente amor por su equipo, hay que demostrar amor. Me parece que es el mejor gesto para apoyar a un grupo de jugadores que realmente está haciendo un esfuerzo enorme por sostenerse en lo más alto, no solo en la Premier, sino también en la Champions. Y nos vamos a reencontrar en el próximo video y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.